La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Estamos completamente en vivo el día de hoy aquí a través del canal de Facebook de la abogada Margaret W. Wong. Y bueno, ya tenemos a Alicia Lluveres con nosotros. Alicia, tu micrófono creo que está cerrado y bueno, te estamos viendo ahora mismo desde aquí, desde los otros estudios. ¿Cómo estás, Alicia? Bueno, parece que Alicia no nos puede escuchar. Good morning, Miss Wong. Dar esa oportunidad a cada de este espacio. Así es, muchas gracias, Alicia. And good morning, Miss Wong. How are you doing today? I'm very good, and thank you. ¿Escuchas, Juan? Yes. Thank you so much, Miss Wong, for having us today. By the way, looking forward to see you tomorrow. Thank you. Bueno, le decíamos a la abogada que, bueno, esperamos verla el día de mañana y, bueno, tener un excelente día con todo lo que va a ser la atención de los clientes en la ciudad de Atlanta, lo que va a ser el poder responder preguntas migratorias a toda la gente aquí en esta ciudad, donde cabe destacar que la abogada tiene ya bastantes años con la oficina aquí en Atlanta, pero no solo eso, sino que ella está viajando de nuevo por todo el país. La semana pasada nada más estuvo en Nueva York, en Raleigh, estuvo en Cleveland, estuvo en Nashville y esta semana está hoy en la ciudad de Cleveland, pero el día de mañana estará aquí en la ciudad de Atlanta. Alicia, ya te escuchamos y ya te vemos. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, tenemos bastante delay, Alicia. Okay, Ms. Wong, let's start talking about what's going on in the immigration field at the moment and what's going to happen with this discussion about the Title 42 that is going on in the southern border. Okay, regarding your first question, what's going on? Not too many good things are going on. So in my years, I've been doing this for approaching 50 years. So through the years, asylum had been, like, people normally don't do it unless there's like really good cases or serious cases, or now it's like so many people are just filing asylum. So now the government is really clamping down on are these stories real? What are we doing? You know, that's one thing. So refugees, asylum laws are changing. But the good news is there's some really great lawyers that's practicing in this field now versus before. It's mostly more notarios or people who are younger. So that's the first thing. The second thing regarding your question on Title 42 is Title 42 had always been a weird thing. It's just something to stop southern border people from coming up. On the other hand, for the past 50 years, normally it's the Mexicans, they just come across the border, they come illegally. There's really no custom by the door there, by a door. So they come across the water, across the mountain, they work illegally for a few years, went back. And then the Central America keep coming. And the early ones, of course, they have NACARA, they have TPS. And then because of the Dirty War and the Civil War and stuff. So, but that period is gone. And then the Brazilians 10, 20 years ago started coming undocumented. Normally it's more like people, there's really no job opportunities.
and the Venezuelans years ago, they always come legally. There's no, but of course the past few years, South America is becoming very socialist now. You know, the leaders, they're all pro-Cuba, and then now the Cubans are coming. So also, but years ago, people come undocumented, and so many people, because the America and Mexico border are so huge, they don't get caught. So it's not like suddenly they're coming up now, but now America is also getting smart. So instead of letting the horses and the border patrol people, walking and driving miles and miles across the border, now they just say, come through the door. Because at this custom, like they have Matareros, they have different places now that we just come and volunteer. So the notarios and the brokers, they're not making as much money now because it's just coming to Mexico and tell them, oh, you just go to that gate, So some people get turned around, but the media is making us so many people came. But through the years, a lot of people came. Some people die on the road, rapes. It has always happened. It's not just in the past few years. So now the sad thing now is Biden is going back to the Trump thing, because you can't just, let millions of people come in. So Trump is doing the best they could, but I do want to let people know, and I know we all want to come, I came, So, but please don't game the system. Don't just bring a kid who's not your kid. Now they're talking about detaining families now. There was a time if there's a kid, they don't detain. So at least they let us come, or they send us back to Mexico. That's Title 42. But now they're going to start putting us in jail because we don't even know if those kids are our kids, stuff like that. Okay, thank you so much, Ms. Wong. I think we have Alicia back with us. Now you're good. Alicia, ¿ya está todo bien? No sé qué pasa con la conexión de internet hoy, ¿verdad? A veces estas ópticas fallan, pero qué bueno, abogada, que usted conecta con nosotros. Y qué bueno celebrar con usted el día de hoy. Es realmente el Día Internacional de la Mujer. Tantas luchas, ¿verdad? De tantas batallas, la mujer sigue labrando el camino para la igualdad, aún estemos en el 2023. A todas las mujeres del mundo, felicidades. Y por supuesto a usted, abogada Wong, que es un ejemplo a seguir de las mujeres que pueden hacer camino al andar y dejar una huella positiva en el mundo. Okay, Ms. Wong, so Alicia is y very por excited. Supuesto, Today is the International Women's Day. And she's really excited about you, about herself, because of all of the fights and struggles that you have gone through in the life. And today is a very special meaning for all women to know that we are celebrating you and all of you. So she's really excited about that. Let me translate what you said in the first question. Voy a traducir lo que nos dijo la abogada acerca de la primera pregunta que le hicimos acerca de las noticias migratorias y lo que está pasando. Y bueno, la abogada nos decía, lamentablemente en estos momentos las noticias no son las mejores, porque de alguna manera el presidente Biden se está viendo obligado a volver a algunas leyes o algunas normas que fueron o quisieron ser aplicadas por el expresidente Donald Trump. Y esto es por la situación que se generó con respecto a los centros de detención, a los refugios que colapsaron porque demasiada gente comenzó a venirse a los Estados Unidos de forma inesperada, de forma intempestiva, y basado en esto, o dada esta situación, entonces tuvieron que colocar un límite a ciertas cosas, y por esa razón ahora se está hablando del asilo, pero el asilo siempre ha estado allí, las posibilidades siempre han estado allí, pero sí hay que colocar algunos filtros, algunas pequeñas reglas quizás para que las personas sepan cuándo pueden solicitar asilo, cuándo no pueden solicitar asilo y que el sistema no siga colapsando aquí en los Estados Unidos. Ahora sí, Alicia. Bueno, definitivamente. Así es, definitivamente, Juan Carlos, esa ha sido una de las principales interrogantes en todas estas semanas, porque hay muchas protestas al respecto. Ahora la Casa Blanca no ha negado ni ha confirmado
lo que planea hacer con el resto de las familias inmigrantes. Ha dicho que no va a ser jamás, como fue en años anteriores, que las familias no van a durar detenidas más de 30 días, cuando antes el abuso, precisamente las protestas, era porque estas familias, aparte de que eran divididas, estaban muchísimo tiempo querido en estas para inmigrantes. Entonces, lamentablemente, muchas organizaciones pro-inmigrantes han dicho, entonces volvemos a lo mismo, sin caso de inmigrantes que llega. Y que desde ya usted puede, si 97. Mañana con nosotros, Juan Carlos. Comenzamos a recibir inmediatamente las preguntas de ustedes a través de este Facebook Live. Y nos dicen, buenas tardes, para viajar a El Salvador con un permiso de viaje, ¿debo tener, abogada, el TPS vigente? Okay, Ms. Wong, so this first question says, good morning. To travel to the El Salvador with advanced parole, do I need to have the extension of the TPS, or the notice is enough? The notice is enough, but you do need the 131 approved by immigration. So they will give you a piece of paper after the approval. But if you just show them the piece of paper saying it's automatically extended, the TPS, you apply the TPS with your old card and the filing fee with that form I-131, and show them the purpose of the visit. Once the approval comes, you can travel with that piece of paper with your TPS card and with your passport. Okay, Ms. Wong, then they are asking as well, how long does it take to get an answer? 3 to 6 months. 3 to 6 months. 3 to 6 months. Okay, nos dice la abogada que no importa que no tenga el TPS vigente en estos momentos, con la noticia impresa de lo que declaró inmigración, ya es suficiente. Y lo que sí debe tener es aprobado el advance parole antes de salir de los Estados Unidos, para que cuando regrese no vaya a tener ningún inconveniente a la hora de regresar. Y la tardanza o la duración de este trámite es aproximadamente entre 3 a 6 meses. Okay, thank you so much, Ms. Wong, for this answer. And let's, we need to continue. We're going to have to do it without Alicia. She's having some connection issues today. So, Alicia, we love you. We will miss you so much today, but your internet is not helping. Okay, let's start with some of other questions that our audience is sending us through our Facebook, through our Instagram, are also on our YouTube channel, Ms. Wong. And this question is from Rosa. She says, I have a son who is an U.S. citizen. He's about to turn 21 next April. He has a disability. And I have another daughter. She is 8 years old, and she's okay. I am 23 years. I have been in the United States for 23 years. My husband has paid his taxes every single year, and I would like to know if we qualify for an immigration benefit. Depends. Your son will be 21 soon. Even though he's disabled, he could start sponsor you for green card. So if you enter America legally and have 245I, once the kid is 21, this kid could give you a green card. But if you don't have 245I or entered undocumented, and you don't have children who's willing to go to the military, you still cannot get a green card. Okay, thank you, Ms. Wong. Bueno, le preguntamos a la abogada lo que nos decía Rosa Castro acerca de su hijo. Tiene 21 años, va a cumplir 21 años en abril, tiene una discapacidad, y tiene otra hija de 8 años, está bien de salud, tiene 23 años aquí en los Estados Unidos
y ha pagado sus impuestos cada año. La pregunta es si califican para un beneficio migratorio, al menos no directamente. Su hijo no puede pedirla directamente, nos dice la abogada. Tendría que buscar la forma de tener otra manera de que le pueda arreglar, quizás por la cancelación de deportación cuando tiene más de 10 años en los Estados Unidos, pero directamente su hijo, a pesar de que tiene una discapacidad, no podría pedirle directamente a usted. Ahora sí, tenemos de regreso a Alicia Lluveres. Así es, estoy conectado con ustedes ahora, parece que sí. Abogada, qué bueno, y recordarles una vez más que tenemos a la abogada Margaret W con nosotros mañana en vivo, en persona, para que usted pueda hacer sus preguntas. Comience desde ya. Puede llamar para una cita todavía marcando al 216-259-8897, 216-259-8897 para que pueda ver a la abogada, hacerle sus preguntas de inmigración. Precisamente ahora, Juan Carlos, como dice la abogada Margaret W, el tiempo de inmigración es ahora. Seguimos recibiendo preguntas a través, por supuesto, de las redes sociales y recordar que tenemos oficinas en Atlanta, en Chicago, en Columbus, en Cleveland, en Memphis, en Minneapolis, en Nashville, en Nueva York y en Raleigh, que usted puede encontrar información migratoria también a través de nuestra página imwong.com y por supuesto a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que los tenemos por supuesto tanto en inglés como en español, y que también mañana jueves a las 12:30 la abogada se conecta directamente con Juan Carlos. Se van a hacer mañana desde aquí para recibir todas sus preguntas en el idioma inglés. Recibimos sus preguntas, por supuesto, a través de esta red social de Facebook Live. Muchas preocupaciones por el asilo, por el posible arresto de las familias inmigrantes, aunque la Casa Blanca no ha dicho nada, Juan Carlos. Y nos dice, tengo una orden de deportación en ausencia desde el 2013. Voy a casar con una estadounidense. ¿Ella podría arreglarme, abogada? Okay, Ms. Wong, this person says, I have a removal order in absence since 2013. I am getting married soon with an U.S. citizen lady. Could she file for me? The answer is yes. You have an in absentia. I wonder if you were paroled into America or you entered undocumented. If you are paroled or then you can actually do a motion to reopen the in absentia. Or in absentia means that you did not go to court. So, and the court would know why you didn't go to court. It could be no notice. It could be, I moved my address. It could be nobody gave me a ride or some reason. But if you entered undocumented, another way to do it is, and that's a President Obama thing. In August of 2013, he started the 601A. And sometime in May to August of 2018, he started 212. So first you filed the I-130 concurrently with the 212 with the immigration. Then once the I-130 is approved, you're going to get the NVC fee bill. And together with the 601A, after you paid the $120 and $325 with the receipt, and with the approval of the 212, now you file the 601A. The case would take about 3 to 4 years now. In the olden days, it takes 9 months. Now it's just getting bad and bad and bad. So after about 4 years, you can go out of the country, back home for 2 weeks and come back to America. Now you have a green card. So there are two ways to do it. You either do a motion to reopen if you entered documented or parole, or you do the 212 601A and I-130, and then you need to leave America for 2 weeks and come back to get the green card. Okay, thank you so much, Ms. Wong, for this answer. Alicia, bueno, nos dice la abogada que en este caso, pues, podría hacerse una moción para reabrir el caso. Habría que ver cuáles fueron las condiciones en que se dio esa deportación en ausencia, si fue porque usted no se presentó a la corte, si fue porque la corte no la notificó, si fue porque usted se movió a otra dirección. Hay muchos motivos y basado en esto, si usted se va a casar con una persona ciudadana americana,
usted tendría que aplicar por un perdón. Tendríamos que estudiar el caso a ver si cabe todavía hacer la moción para reabrir el caso o si nos vamos directamente por el perdón que habría que someter ante inmigración en este caso. Igual usted va a tener que defender su caso, va a tener que defender el caso en la corte y le recomendamos pues, que usted tenga un buen abogado que le pueda representar en esta situación. Alicia. Así es, recuerden que mañana, tan pronto como mañana, la abogada Margaret Wong va a estar con nosotros aquí en Atlanta y usted puede hacer su consulta de manera personal con tan solo marcar 216-259-8897, 216-259-8897. Qué bueno es tenerla aquí con nosotros precisamente para poder hacer esas preguntas migratorias que muchas veces queremos hacer en persona a una abogada que con tanta experiencia, por más de ya 46 años, defendiendo a los inmigrantes con pasión aquí en los Estados Unidos. Recuerde que usted puede seguir haciendo sus preguntas a través de esta red social de Facebook y que la abogada no solo está en Atlanta mañana, sino que se distribuye durante todo el mes para poder ir a sus diferentes oficinas en toda el área nacional. No todos los abogados hacen eso, Juan Carlos. Eso lo hace la experiencia de poder tener realmente oficinas en Atlanta, en Chicago, en Columbus, en Cleveland, en Memphis, en Minneapolis, en Nashville, en Nueva York y por supuesto, si usted se encuentra en otro lugar, en otra parte del globo terráqueo, también puede llamarnos al 216-259-8897. Comenzamos a recibir las preguntas a través de esta red social de Facebook. Usted se mantenga conectado con nosotros y por supuesto esté satisfecho con las inquietudes. Nos dicen, hola, soy una abogada venezolana, vivo en Portugal, tengo residencia legal en Chile y un familiar quiere pedirme a Estados Unidos. ¿Habría impedimento porque soy residente chileno y ahora vivo en Europa? Okay, good morning, attorney. I am Venezuelan. I live in Portugal and I have my legal residence in Chile. A family or a relative wants to file for me with the humanitarian parole in the United States. Would it be an impediment to travel to the United States or to get that parole approved since I have my residence in Chile and now I'm living in Europe? Yes, because you have sort of three nationalities or three places, that's one thing nice about our client base. You know, we're so cosmopolitan. We lived here and the country doesn't work. We live there and then we don't like it. We live there. And Portugal is one of the top retirement countries that American people wants to go as you're already there. That's awesome. So, it depends on where, and you already have paperwork or legal status from Chile, so it's more difficult. I don't know if they'll actually grant parole on this case, even though you do carry I don't know if you carry a Venezuelan passport because they sort of stopped issuing passport. You could also come on ESTA. That means you can stay in 90 days. So, I guess your question is, should we wait for the parole or should you come on your ESTA visa? I don't really understand your question, but either way, so a lot of people, because they only have Venezuelan passport, they have no other passport, they only could come on a parole, which is someone sponsored for the I-131. Oh, you only have the Venezuelan. So yeah, wait for the I-131, the parole paper, the I-134, because then you can get a work permit, because if you're parole into America, you can get a work permit, and you only have Venezuelan nationality anyway. That's awesome. Pero ahora nos dice que ella solo tiene una nacionalidad venezolana. Sí, ya nos respondió la abogada en esa particular. Okay, Ms. Wong. So when you said you don't understand the question is, this person is Venezuelan and moved to Chile. This person got the legal residence in Chile and then moved to Europe, and now is living in Europe, but wants to come to the United States on a humanitarian parole. Right. So it's kind of tricky. Right, and I don't know the answer because I would presume you only have Venezuelan passport. You only have a Chilean green card. So I presume
that is covered. But if you want to file asylum, you have to prove you filed now under Biden's new law. That's what we call the transit bar. So they want us to file asylum. You're Venezuelan, you lived in Chile, now you live in Portugal. So they want us to file asylum also in Portugal and Chile. And now you can file asylum from Venezuela. So that's more the asylum green card. But as far as PIP, that's what you're asking. Can you be paroled as Venezuelan? I don't know the answer. I would presume just file it. You know, if you could, because you are Venezuelan. And that's not fair if the answer is no, because people like us, we do go to a lot of places. Ok, Alicia. Entonces, ¿qué pasa, Juan Carlos? Aprovechando como esta misma pregunta, ¿qué pasa si la persona tiene mitad de nacionalidad? Es decir, si es mitad, en este caso, venezolano y mitad dominicano. Sí, es lo que la ¿También abogada podría nos dice, intentarlo? que ella presume pues que no sabe una respuesta ciencia cierta porque es algo más del criterio de los oficiales de inmigración que tengan el caso en sus manos. Pero lo que la abogada presume o asume es que debería poder hacerlo porque la base de la petición es que la persona es venezolana. Y aunque tenga dos nacionalidades, el asilo sí puede tener que probar por qué no puede estar en dos países. Pero en este caso del parol humanitario, simplemente se está buscando que tenga un sponsor aquí en los Estados Unidos y que por la condición de ser venezolano y de no poder estar en Venezuela, entonces se le permita reunirse con su familia aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que la abogada pues nos dice que es algo, lo que la abogada nos dice realmente es, inténtelo, haga la aplicación. Si se la aprueban, bien, y si no se la aprueban, pues por lo menos se intentó. Así es. Probando, nadie sabe. Qué bueno, sería una gran esperanza para muchas personas, Juan Carlos, que se encuentran en la misma situación que esta ciudadana venezolana que ahora está en Europa. Recuerde seguir haciendo sus preguntas y por supuesto que mañana usted tiene una cita con nosotros a las 12:30, esta vez con Juan Carlos Brando, la abogada, en el Facebook de la abogada. Nos mudamos del español al inglés para que también puedas responder las preguntas de todas las nacionalidades, Juan Carlos, ¿verdad? Que nos escriben, hindúes, estamos hablando de brasileños, de chinos, de coreanos, de todas las nacionalidades que tienen sus inquietudes, abogada Margaret W. Usted con tan solo marcar al 216-259-8897 tiene esa conexión con nosotros en cualquiera de nuestras 9 oficinas. 216-259-8897. Seguimos recibiendo preguntas a través de esta red social de Facebook. Así es, Alicia, Juan Carlos, es grato. Tenemos la siguiente pregunta y ya creo que con esa nos vamos a despedir. Es una persona que está en la frontera ahora mismo. Ok, vamos con la pregunta. La pregunta no. En este momento nos dicen saludos. Me gustaría saber si me podrían ayudar a ingresar, ya que estoy aquí en la frontera de Piedras Negras. Yo fui deportado una vez hace 6 años. Me agarraron cruzando. Quisiera si hay alguna manera de hacer los trámites a este lado y solicitar asilo. Wow. Okay, Ms. Wong, this person is from Mexico and says, I would like to know if you can help me get into the United States. I am at the border in Piedras Negras. And I was deported once 6 years ago because I was caught trying to cross the border. I would like to know if there is a way to do the paperwork on this side and request the asylum to the United States. Now, that's a really good question. Asylum really could only be filed when you're already in America.
And we are not the type. Another way to do it is you can file for refugee status. Like we have done some cases where they were really threatened by like gang members. They went to the American embassy to ask for protection. Those are serious threats. And even the local Mexican police will ask them to go to the American embassy. Now, you are a case where I feel bad for you. This is what we call the 3 ways to send a Mexican national versus the Central America, El Salvador, Guatemala, and Honduras people back, because there are 3 ways. One is catch and release, one is voluntary return, and one is expeditious removal. It sounds like you were deported 6 years ago. Normally, Mexican people, unless you give like a Puerto Rican ID, Puerto Rican passport, and a California driver's license, normally they don't deport us. It's normally a catch and release. So you already told us you were deported. So you probably had expeditious removal. Expeditious removal means that you cannot come back in 5 years. That's why the way to do it is maybe apply for a tourist visa or apply for, and I know it's hard, I'm so sorry, this is 600-day wait or something, or apply for an H-2A, H-2B, those are legal working visas. And then you also have to file the 212, because anytime you come back, even after expeditious removal, after 5 years, you need the advance permission to come back. But because America needs working people, so the 212 should not be too hard for approval. In America, it's taking 9 months. I bet you if you have a new H-2B, H-2A approved, it will only take 2 or 3 months for the advance permission to be approved. Now you come back legally. The only way to come to America nowadays, and you already have one deportation at the border, because there are 2 types of deportation. One is land deportation, which means that you go see the judge or you're stipulated to removal or voluntary departure. That's a judge deportation or removal. The other way is border removal. That's what you're talking about. You were already deported or removed once, and don't give up. You know, you tried 6 years, you're my hero. But instead of trying undocumented, maybe try it the legal way. If you don't have university, it doesn't hurt to go back to university, because some universities are 3 years, some universities are 4 years. You can always come on a TN visa, and and also you can come on an H-1B, you can come on an O visa if you're a good entrepreneur or technologist. But another way to do it is to get one of those temporary H-2A, H-2B visa, and you need a 212. And that's when you may need a lawyer. Coming in illegally, even if you hire a lawyer, is luck, especially in Mexico, because Mexico's is very difficult to get asylum grant. We have done some cases where there were indigenous women who help other indigenous victims of incest. I mean, those are very good cases. I can go on and on about helping someone like you. But my recommendation is maybe not to come illegally. I know sometimes life is so desperate and you're so sad. And whenever I'm like that, I get very anxious, I get very depressed, I go swimming. But of course, I'm older. So I know the days that I know, because I went through what you went through. My visa was denied 3 times, you know. But somehow we came, but those were I came in 69, but every day is different. Every day is hard. We just need to find a way to overcome the hardship and say, what do I do to overcome it? And each of us as human beings find our way to overcome whatever we couldn't do or we want to do. Okay, thank you so much, Ms. Wong, for this answer. Alicia, bueno, la abogada nos dice que es una pregunta muy interesante, pero que lamentablemente hasta hace poco tiempo a los Estados Unidos no se puede hacer la aplicación de asilo fuera del país. Lo único que se puede hacer ahora, en estos momentos, si usted está fuera del país, es hacer la aplicación con carácter de refugiado. Sin embargo, ahora Inmigración ha colocado una aplicación que se llama CBP One, que es esa aplicación que las personas pueden hacer cuando ya están ahí en la frontera. Tienen que descargar la aplicación en su teléfono,
pueden hacer la aplicación desde su teléfono y ya inmigración le dirá si puede llegar o no hasta la casilla de la frontera. Pero mientras tanto, es la única forma como se puede hacer, no se puede aplicar asilo desde otra parte. El abogado no le está diciendo que no venga, pero está diciéndole que trate de no venirse ilegalmente, sino que busque una forma legal de entrar a los Estados Unidos para que para que vea menos problemas a la hora de su ingreso aquí en el país. Ok, Ms. Wong. La visa fue denegada 3 veces. Alicia, no. Claro, No y cuando dices mi visa fue denegada. Ay, bueno. ¿Me escuchas ahora? Sí, ya tenemos que Que es muy lindo cuando la abogada dice que la visa. Okay, bueno. Okay, Ms. Wong, we're sorry for the connection today. We've had some issues, but I'll see you tomorrow in person. And tomorrow we're not going to have any connection issues. Y bueno, mañana nos vamos a ver en persona con la abogada Margaret. Así que, Alicia, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros en el día de hoy. Thank you so much, Ms. Wong, for having us today. And see you tomorrow. See you tomorrow. See you. Ok, Alicia, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros. Y bueno, nos encontramos el próximo miércoles a esta misma hora por este mismo canal. Hasta la próxima. Ustedes recuerden, pueden llamar a la oficina de la abogada Margaret W. Wong. El número de teléfono es el 216-259-8897, 216-259-8897. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy